440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Ese es el número. No es una proyección, no es una estimación de un servicio de inteligencia hostil con una agenda. Es una medición verificada por el Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas, registrada antes de que los ataques de junio de 2025 interrumpieran el acceso de los inspectores, y representa una reserva que, según todos los cálculos establecidos en la literatura sobre no proliferación, es suficiente, una vez enriquecida al 90%, para alimentar 9 armas nucleares. 9. La línea roja que 3 administraciones estadounidenses definieron como el límite absoluto de lo que Washington permitiría que Irán acumulara fue cruzada no una sola vez ni de manera gradual, sino por un margen que hace que la línea roja original parezca haber sido trazada en otra época para otro programa y frente a un adversario diferente. Y luego ocurrieron los ataques, los inspectores se marcharon y el material desapareció bajo lo que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán describió en marzo de este año como los escombros. Eso significa que la arquitectura de supervisión nuclear más sofisticada del mundo ya no sabe con certeza dónde se encuentran realmente 9 armas nucleares equivalentes en uranio enriquecido al 60%. Eso no es una violación de una línea roja, es el fin del marco de las líneas rojas como instrumento funcional de la política estadounidense de no proliferación. Esta noche quiero responder 4 preguntas que los comentarios dominantes han sido estructuralmente incapaces de plantear con honestidad, porque las respuestas honestas exigen reconocer que la disuasión nuclear estadounidense en Oriente Medio ha entrado en una situación para la que ningún plan de contingencia existente en los archivos del Pentágono fue diseñado. Primero, ¿qué significan realmente, en términos operativos, 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%? ¿Y por qué las matemáticas de la conversión del 60% al 90% representan la realidad técnica más alarmante del actual entorno de no proliferación? Segundo, ¿qué ocurrió con esa reserva cuando los ataques de junio de 2025 alcanzaron las instalaciones nucleares iraníes? ¿Y por qué la pérdida del acceso de verificación por parte del OIEA representa una crisis estratégica que supera con creces cualquier daño físico que esos ataques hayan podido o no causar? ¿Qué significa para la credibilidad estratégica de Estados Unidos que la línea roja definida como el límite absoluto haya sido superada por un equivalente de 9 armas y que la administración que la definió esté ahora negociando con el país que la cruzó? Y cuarto, en un Oriente Medio donde el ministro de Asuntos Exteriores de Irán puede decir en la televisión estadounidense que el uranio está bajo los escombros sin provocar una respuesta occidental unificada, ¿quién posee realmente la ventaja de la disuasión en la dimensión nuclear de este conflicto? ¿Y qué implica la respuesta a esa pregunta para todos los cálculos de seguridad en la región de ahora en adelante? Quédese conmigo, porque el análisis que sigue desafiará supuestos que el establishment de política exterior occidental ha dedicado años a proteger precisamente de este tipo de escrutinio. Si sigue este canal porque busca la realidad operativa y no una narrativa tranquilizadora, suscríbase ahora y permanezca hasta el final del análisis. Pulse me gusta. Comparta este video con cualquiera que entienda que la política nuclear es demasiado importante para dejarla en manos de quienes se han equivocado de forma sistemática. Deje su valoración en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Comencemos con las matemáticas, porque las matemáticas son la base de todo lo demás, y la cobertura mediática dominante sobre el programa nuclear iraní las ha representado de forma sistemáticamente incorrecta durante años, favoreciendo la comodidad institucional en lugar de la comprensión pública. El OIEA define una cantidad significativa de material fisible como la cantidad a partir de la cual no puede excluirse la posibilidad de fabricar un artefacto explosivo nuclear. En el caso del uranio altamente enriquecido,
Esa cantidad es de 25 kilogramos de uranio enriquecido al 90%. Ese es el estándar, 25 kilogramos por arma. La reserva verificada de Irán de 440,9 kilogramos enriquecidos al 60% no se traduce directamente en material apto para armas en una proporción de 1:1. La conversión implica un proceso denominado enriquecimiento adicional, una nueva etapa en las centrifugadoras que toma material ya enriquecido al 60% y lo lleva hasta el umbral del 90%, que define el uranio apto para armas. El dato fundamental que la cobertura de los medios occidentales casi siempre oculta es la escasa cantidad de trabajo adicional que realmente requiere esa conversión. El trabajo de separación necesario para enriquecer aún más la reserva iraní de uranio al 60% hasta alcanzar el nivel apto para armas del 90% es de solo 564 unidades de trabajo de separación, aproximadamente el 1% de las 55.330 unidades de trabajo de separación que ya fueron necesarias para producir originalmente ese material al 60%. Lea esa frase otra vez y asimile lo que significa. Irán ya ha realizado el 99% del trabajo técnico necesario para producir uranio apto para armas. El último 1%, el paso del 60% al 90%, no es la parte difícil, nunca lo fue. La parte difícil consistía en construir la infraestructura de centrifugadoras, dominar el ciclo del combustible y resolver los problemas de ingeniería que el régimen de sanciones estaba diseñado específicamente para impedir que Irán resolviera. Todo eso ya está hecho, ha estado hecho. Se completó mientras 3 administraciones declaraban que nunca se permitiría que llegara a ese punto. Irán puede convertir su actual reserva de uranio enriquecido al 60% en 233 kilogramos de uranio apto para armas en 3 semanas en la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow, suficiente para 9 armas nucleares, considerando 25 kilogramos por arma. Irán podría producir la primera cantidad de 25 kilogramos de uranio apto para armas en Fordow en tan solo 2 o 3 días. 2 o 3 días para obtener el material suficiente para la primera arma. 3 semanas para 9. Quiero detenerme en ese calendario porque creo que sus implicaciones todavía no han sido plenamente comprendidas en las discusiones políticas que rodean las negociaciones actuales. Cuando los funcionarios estadounidenses y sus homólogos en las capitales europeas hablan del tiempo de ruptura de Irán, es decir, el período entre la decisión de fabricar un arma y la obtención del material apto para armas suficiente, están describiendo una ventana que se ha reducido a una duración menor que el tiempo de respuesta diplomática ante cualquier crisis que haya observado en 30 años siguiendo el funcionamiento de este sistema. La Junta de Gobernadores del OIEA se reúne con un calendario medido en meses. El proceso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde el inicio de una crisis hasta una resolución, requiere semanas incluso en el escenario más rápido. La autorización del Congreso de Estados Unidos para una acción militar, siguiendo los procesos constitucionales normales, exige como mínimo varios días de debate. El tiempo técnico de ruptura de Irán, si decidiera ejecutarlo utilizando la reserva verificada previa a los ataques, se reduce a 72 horas para obtener el material suficiente para el primer dispositivo. La arquitectura institucional de respuesta internacional en materia de no proliferación no fue diseñada para un mundo en el que exista una diferencia de tiempo tan reducida. Fue diseñada para un mundo en el que los tiempos de ruptura se medían en meses, donde había tiempo para convocar reuniones, deliberar, negociar, amenazar y, si era necesario, actuar. Ese mundo terminó cuando Irán superó el umbral de los 440,9 kilogramos, y precisamente impedir que llegara a ese punto era el objetivo del marco de las líneas rojas. Los ataques, el silencio y la pesadilla estratégica de no saber.
Los ataques de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes por parte de fuerzas israelíes y estadounidenses fueron presentados públicamente como una degradación decisiva de la infraestructura nuclear de Irán. La narrativa en Washington y Tel Aviv fue consistente, segura y operacionalmente específica. Fordow había sido alcanzada, Natanz había sido atacada. La capacidad de enriquecimiento que produjo esa reserva había quedado retrasada durante años. Lo que no se dijo públicamente y lo que el registro público posterior a esos ataques ha dejado absolutamente claro es que los ataques crearon un problema de verificación que podría resultar estratégicamente más peligroso que cualquier daño físico que hayan logrado. El OIEA retiró a sus inspectores de Irán después de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes. ¿Hasta qué punto esos ataques, así como los ataques aéreos estadounidenses e israelíes iniciados en febrero de 2026, afectaron la capacidad de Irán para producir armas nucleares, sigue siendo incierto? Permítanme traducir ese lenguaje institucional a términos operativos. El organismo de vigilancia nuclear del mundo, cuya razón de existir es saber dónde está y dónde no está el material apto para armas nucleares, fue retirado del país donde apenas unos meses antes se habían verificado 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. En este momento no sabe dónde está ese material. No sabe en qué estado se encuentran las instalaciones de enriquecimiento. Irán siguió facilitando el acceso del OIEA a los sitios que no resultaron afectados después de los ataques de 2025, pero no proporcionó informes ni acceso a las instalaciones que fueron alcanzadas. Tampoco permitió al OIEA verificar que en esos lugares no continuara el enriquecimiento de uranio. La diferencia entre los sitios no afectados y los sitios atacados es operacionalmente decisiva. Irán permite inspecciones en las instalaciones que ya eran inspeccionadas. Niega el acceso precisamente a las instalaciones donde reside la respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió con el equivalente a 9 armas nucleares en uranio enriquecido al 60%. Y entonces llegó la declaración que quiero analizar con el cuidado que merece, porque en 30 años, observando cómo los diplomáticos gestionan crisis nucleares, pocas veces he escuchado una afirmación con tanto peso estratégico expresada en tan pocas palabras. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hablando en la televisión estadounidense en marzo de 2026, fue preguntado por la reserva de uranio enriquecido. Araghchi respondió que el uranio enriquecido del país se encuentra bajo los escombros provocados por los ataques de junio de 2025 contra las instalaciones iraníes de enriquecimiento. Añadió que Irán no tiene ningún plan para recuperar ese material, bajo los escombros, sin planes para recuperarlo. Quiero que piensen cuidadosamente en la lógica estratégica contenida en esa declaración, porque no es la declaración de un gobierno derrotado. Es la declaración de un gobierno que ha hecho un cálculo. Si el material fue destruido y no puede recuperarse, entonces el programa nuclear sufrió un retroceso por culpa de los ataques y la presión diplomática para rendir cuentas sobre esa reserva disminuye. Si el material no fue destruido, si fue trasladado antes de los ataques o recuperado después, entonces la declaración proporciona una cobertura diplomática para una reserva cuya ubicación ahora está fuera de la arquitectura de verificación encargada de saber dónde se encuentra. Cualquiera de los dos escenarios favorece los intereses iraníes en el entorno actual de negociaciones. El primero elimina la presión inmediata, aunque al costo de años de inversión. El segundo preserva el activo estratégico mientras reduce la temperatura diplomática. Lo verdaderamente alarmante desde la perspectiva de la no proliferación es que la arquitectura de verificación que debería poder determinar cuál de estos escenarios es el verdadero ya no está presente en el país donde se encuentra la respuesta. Hasta marzo de 2026, el OIEA
no había inspeccionado la nueva instalación subterránea de enriquecimiento en el complejo nuclear de Isfahán, declarada en junio de 2025, y desconoce si se han instalado centrifugadoras allí. Una nueva instalación subterránea de enriquecimiento declarada el mismo mes en que ocurrieron los ataques, no declarada antes de los ataques, no inspeccionada después de ellos, y situada en un país donde la pregunta sobre qué ocurrió con el equivalente a 9 armas nucleares en uranio enriquecido al 60% continúa oficialmente sin respuesta. He dedicado mi carrera a reconocer la diferencia entre un programa nuclear que realmente ha sido retrasado y uno que simplemente se ha adaptado a la presión, trasladando sus actividades críticas bajo tierra y fuera de la vista. El patrón que estoy describiendo, nuevas declaraciones en momentos de crisis, acceso selectivo para los inspectores y declaraciones diplomáticas que resuelven el problema político de la rendición de cuentas sin resolver la cuestión del material nuclear, es un patrón que reconozco, la línea roja que ya desapareció y lo que su ausencia significa para la credibilidad estadounidense. Quiero ser preciso sobre lo que realmente es y lo que no es una línea roja en el contexto de la política exterior de Estados Unidos, porque el concepto ha sido utilizado de forma tan abusiva que su significado se ha vuelto elástico de maneras que no benefician los intereses estratégicos de nadie, salvo de aquellos cuyo comportamiento esas líneas rojas estaban diseñadas para limitar. Una línea roja correctamente definida es un umbral cuyo cruce compromete a la parte que la trazó a imponer una consecuencia específica, independientemente del costo político que implique ejecutar esa consecuencia en el momento en que el umbral sea cruzado. El compromiso es incondicional. La consecuencia está predeterminada. La credibilidad de la línea depende por completo de la certeza de que esa consecuencia seguirá al cruce del umbral. Lo que las administraciones estadounidenses han aplicado realmente contra el programa nuclear iraní durante las últimas 2 décadas es algo categóricamente distinto. Han utilizado declaraciones con el lenguaje de las líneas rojas, absoluto, nunca, no se permitirá, mientras preservaban la discreción política para redefinir el umbral, retrasar la consecuencia o negociar un marco que transformara la línea roja en una posición negociadora cuando el costo de ejecutar la consecuencia prometida resultaba mayor de lo que el sistema político estaba dispuesto a asumir. El programa nuclear iraní ha sido el ejemplo más prolongado y más significativo de este patrón en toda la historia de la política estadounidense de no proliferación. La línea roja era el enriquecimiento al 20%. Irán la cruzó. La línea roja pasó a ser el enriquecimiento al 60%. Irán no tiene ningún uso civil ni justificación para producir uranio enriquecido al 60%, especialmente en cantidades de cientos de kilogramos. Su aceleración en esa producción, agotando mucho más rápidamente sus reservas de uranio enriquecido, cerca del 20%, que sí tiene un uso civil en reactores de investigación, plantea todavía más interrogantes. Incluso si alguien creyera que la producción al 60% tiene como único propósito generar poder de negociación en futuras conversaciones nucleares, Irán ya ha ido mucho más allá de lo que sería necesario para ese objetivo. La línea roja pasó entonces a ser la cantidad suficiente para fabricar un arma. Irán también cruzó ese umbral. Después, la línea roja pasó a ser la cantidad suficiente para varias armas. Irán acumuló suficiente material para 9 y luego ocurrieron los ataques. Ahora la línea roja es simplemente aquello que el marco actual de negociaciones defina como tal, sujeto a revisiones en cada nueva ronda de conversaciones dentro de un entorno diplomático donde el país cuyo comportamiento esas líneas rojas debían limitar ha demostrado que cruzarlas conduce a negociaciones, no a consecuencias. El efecto acumulativo de este patrón sobre la credibilidad estratégica de Estados Unidos no es una cuestión teórica, es una realidad operacional. Cada gobierno del mundo que hoy evalúa si una garantía de seguridad estadounidense
o una línea roja estadounidense representa un compromiso fiable, está utilizando el expediente nuclear iraní como su principal caso de referencia, y lo que ese caso demuestra es específico y profundamente preocupante. Una línea roja estadounidense sobre un programa que Washington definió como el desafío de no proliferación más importante del mundo fue cruzada hasta alcanzar el equivalente a 9 armas nucleares durante un periodo de años sin producir la consecuencia que ese marco prometía. A finales de 2024, Irán anunció nuevos planes para ampliar todavía más su programa de enriquecimiento de uranio. Concretamente, anunció la instalación de otras 32 cascadas de centrifugadoras, aumentando así la producción de uranio enriquecido al 60% mediante la alimentación de uranio enriquecido al 20% en nuevas cascadas de centrifugadoras IR6. Ese anuncio fue realizado mientras las negociaciones continuaban, mientras las líneas rojas seguían repitiéndose en el discurso político, mientras los marcos diplomáticos eran construidos y reconstruidos una y otra vez. Es la demostración más clara posible de cómo los planificadores estratégicos iraníes han aprendido a considerar las líneas rojas nucleares estadounidenses no como límites que deban respetarse, sino como un teatro político que puede administrarse mientras el programa técnico continúa avanzando al ritmo que determine el propio cálculo estratégico de Irán. ¿Quién tiene ahora la ventaja de la disuasión y qué significa la respuesta para todos los cálculos de seguridad que vendrán después? Quiero abordar directamente la cuestión de la ventaja en materia de disuasión, porque esa es la verdadera cuestión sobre la que giran las negociaciones actuales, incluso cuando públicamente se presentan como discusiones sobre kilogramos de uranio, número de centrifugadoras y protocolos de acceso del OIEA. La disuasión en un contexto nuclear descansa sobre una condición fundamental muy concreta. La parte que debe ser disuadida tiene que creer que el costo de cruzar el umbral será seguro, inmediato y mayor que cualquier beneficio que pueda obtener al hacerlo. El desarrollo del programa nuclear iraní durante las 2 últimas décadas representa el proyecto más sistemático y exitoso de erosión gradual de la disuasión que he observado en este campo. Cada instalación de centrifugadoras que no fue detenida, cada aumento en el nivel de enriquecimiento que terminó siendo absorbido dentro de un nuevo marco de negociación, cada línea roja que pasó de ser un detonante de consecuencias a convertirse en una posición negociadora. Todo ello redujo paso a paso la credibilidad de la amenaza disuasoria. La acumulación de esos pequeños incrementos durante 20 años ha producido la situación estratégica que existe hoy. Una situación en la que Irán ha enriquecido suficiente material para 9 armas nucleares, ha declarado que ese material está bajo los escombros en una afirmación que nadie puede verificar de forma independiente, ha abierto una nueva instalación subterránea de enriquecimiento cuyo estado sigue siendo desconocido y se encuentra sentado frente a negociadores estadounidenses que necesitan un acuerdo con más urgencia de la que admite su discurso público. En ese entorno de negociación, la ventaja no pertenece a la parte cuyas líneas rojas han sido cruzadas repetidamente sin consecuencias, pertenece a la parte cuya paciencia estratégica ha sobrevivido al sistema de disuasión que fue diseñado para detenerla. Pensemos en lo que realmente contiene hoy la posición negociadora de Irán. Posee o poseía antes de los ataques una reserva verificada suficiente para 9 armas nucleares. Ha emitido una declaración sobre el destino de esa reserva que no puede verificarse de manera independiente porque los inspectores ya no están allí. Ha anunciado una nueva instalación subterránea que todavía no ha sido inspeccionada. Controla el acceso a las instalaciones donde se encuentra la verdad sobre todas estas cuestiones y participa en negociaciones con una administración estadounidense que ha descrito la cuestión del uranio como el 99% del acuerdo, el elemento cuya resolución abriría la puerta a un marco diplomático mucho más amplio. La parte que controla el acceso a la información que resuelve ese 99% controla la negociación.
Esa parte no es Washington. Los estados del Golfo han comprendido esta realidad con una claridad estratégica que su diplomacia pública procura ocultar cuidadosamente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ambos ocupados durante la última década en gestionar el equilibrio entre las garantías de seguridad estadounidenses y el creciente poder regional iraní, observan la dimensión nuclear de este conflicto con la misma pregunta que planteo esta noche. Si el marco estadounidense de líneas rojas ha perdido todo significado operativo tras la acumulación de umbrales cruzados sin consecuencias, ¿qué implica eso para la credibilidad de cualquier otro compromiso de seguridad estadounidense en una región donde el poder iraní está ahora respaldado por una reserva nuclear cuya ubicación es incierta y cuyo estado permanece sin verificar? La respuesta a la que están llegando Riad y Abu Dhabi no es la que Washington desea que alcancen, es la respuesta que respaldan los hechos. La posición de China dentro de este panorama es al mismo tiempo más distante y mucho más importante de lo que parece en la cobertura diplomática cotidiana. Pekín no participa formalmente en las negociaciones nucleares actuales con Irán. Sin embargo, su relación con los programas estratégicos iraníes, su compromiso económico que proporciona a Teherán el margen necesario para negociar desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación, y su condición de actor externo con mayor capacidad para influir sobre las decisiones iraníes sin provocar el nacionalismo defensivo que la presión estadounidense suele generar, convierten a China en la mano invisible de un proceso que oficialmente parece bilateral. China obtiene beneficios de un Irán suficientemente cercano a la capacidad nuclear como para limitar la libertad de acción estadounidense en la región, pero que todavía no haya cruzado el umbral que desencadenaría una proliferación nuclear regional capaz de complicar los intereses chinos en el Golfo. Mantener a Irán dentro de esa zona de ambigüedad estratégica, donde su capacidad nuclear es lo bastante amenazante como para tener importancia, pero lo bastante indefinida como para conservar la flexibilidad diplomática, no es el resultado de una conspiración, es la consecuencia natural de una potencia cuyos intereses regionales se benefician del actual estado de incertidumbre. La posición de Rusia es más sencilla y mucho más directamente operacional. El fracaso demostrado de la credibilidad de las líneas rojas estadounidenses en el expediente nuclear iraní valida cada elemento de la narrativa más amplia de Moscú sobre los límites de la proyección de poder estadounidense y sobre la falta de fiabilidad de los compromisos de Washington. Cada vez que un funcionario estadounidense utiliza la palabra nunca en relación con la capacidad nuclear iraní y posteriormente la política desemboca en una negociación en lugar de una consecuencia, el argumento estratégico ruso sobre la distancia entre la retórica estadounidense y su capacidad real queda respaldado por la evidencia más convincente posible: el comportamiento de Estados Unidos, los soldados e ingenieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC, que han sostenido este programa a través de sanciones, sabotajes, presión diplomática y ahora también ataques físicos contra sus instalaciones, comprenden algo sobre la voluntad institucional que la comunidad estratégica occidental se ha negado sistemáticamente a tomar en serio, porque hacerlo implicaría reconocer que las herramientas utilizadas contra ellos no han funcionado. Han construido su programa nuclear con el mismo espíritu con el que desarrollaron su programa de misiles, su programa de drones y los sistemas antibuque que han transformado el equilibrio naval en su región, no rápidamente, no fácilmente, no sin costos.